El ego es metódico y sus trampas son sutiles. Para someternos, para controlarnos, básicamente utiliza el tiempo, la identificación, el deseo de dominación, las creencias y pensamientos subyacentes y la negatividad. La primera trampa, por tanto, es la del tiempo. El ego utiliza el tiempo para someternos a los pensamientos. Si tu atención está puesta en estos, es decir, en el discurso imparable de tu ego, no vives el aquí y el ahora, no estás presente y no puedes tomar el control de tu vida. El ego empieza por el pasado, porque la mente ve pasado en todo, incluso este momento lo percibe como pasado. Cualquier hecho que te afectó emocionalmente lo centrifugará una y otra vez en forma de discurso. La mente encuentra en ello un botín incalculable. Como el corazón que no puede dejar de latir, la mente no puede dejar de pensar. Y el ego le proporciona una herramienta de creación inagotable, el pasado. Pero su método no sería perfecto si este no fuera un bucle. Así que todo ese pasado que vas acumulando necesitas resolverlo. Y para ello, tu ego se proyecta al futuro a través de las expectativas, donde imagina un escenario resultado de salvación para obtener aquello que satisfaga su carencia o necesidad. Por tanto, el día a día lo vives totalmente inmerso en el pasado y en el futuro, y con ello atento al discurso de tu ego. Eres simplemente puro ego. Como el tiempo es una pulsión en nuestras vidas, todo lo que tiene que ver con el pasado genera emociones negativas de tristeza, melancolía, rencor, ira, indignación, deseo de venganza, y las que tienen que ver con el futuro generan angustia, miedo, estrés, preocupación. Salir de ese bucle vicioso solo es posible si se desarrolla y practica el estado de presencia consciente, en el aquí y en el ahora, impidiendo a la mente perderse en el laberinto del tiempo. La segunda trampa del ego es la identificación, y es su principal arma de control, porque es también su esencia. El ego es creado por la mente como una actividad compleja de identificación que crea la ilusión psicológica del yo. Sin la identificación, el ego no podría ser. Todo lo que crees que eres es causa de una constante, y en apariencia, imparable identificación con tu mundo interior y por proyección con el mundo exterior. De ese modo, el ego se identifica con todo, con los pensamientos, las emociones, los sentimientos, con tu cuerpo, con las creencias, con los ideales, con los recuerdos, con los mandamientos, con las normas, con la moral, etc. En otras palabras, tú eres todo eso. La identificación es como un espejo donde la mente se observa, y la mente paga un alto precio por ello. Si solo es la mente, entonces es efímera y no es nada más que pensamientos. El ego cae entonces en un vértigo aterrador, y por eso vive en permanente estado de miedo, porque se identifica con esa sensación de vacío que provoca la certeza de temporalidad que tiene la existencia de la mente. Y por eso trata de separarse de ella y se proyecta constantemente al exterior para, por un lado, buscar un sentido a su existencia y por otro, ser algo más que pensamientos. El ego usa la realidad exterior para salvarse de su sensación de vacío. Lo que puedes aprender de esta trampa es que la identificación es imparable y que además crea una realidad ilusoria. No puedes dejar de identificarte, no lo pretendas. Solamente comprende y relativízalo todo. Así que cuando te identifiques con algo, con un pensamiento, una creencia, un dolor, piensa que no es más que una ilusión de tu mente, que no eres nada de eso. Así que suelta, relájate, fluye, improvisa más y vive la vida de forma más espontánea y alegre. La tercera trampa o método que utiliza el ego para controlarnos es el deseo de dominación. Todas las relaciones humanas se basan, construyen y desarrollan inconscientemente en el deseo de dominación. El deseo de dominación está formado por dos deseos, el deseo de dominar y el deseo de no ser dominado. Todo lo manifestado en la realidad que observamos se rige por la pulsión de dominación. Dominar y no ser dominado es un patrón de la existencia. Lo podemos observar en la naturaleza, lo podemos observar en el mismo universo. Unas leyes dominan a otras y todas a su vez no quieren ser dominadas. La vida tiene el parámetro de la evolución de los seres para la supervivencia de los mismos
y la dominación es un método para ello. No podemos concebir la existencia de las formas sin la percepción o pulsión de dominación. ¿Y qué tiene que ver el ego con esta pulsión si es un parámetro de la misma existencia? Pues que es el ego quien transforma esa pulsión vital en un deseo. Y el deseo trasciende los impulsos y se materializa en pensamientos, emociones, sentimientos, y por tanto en represiones, idealismos, moralidades, mandamientos, expectativas y creencias. La pulsión de los seres es su supervivencia, y para ello necesitan dominar su entorno. Para nosotros significa un deseo, y como es un deseo, el ego lo eleva, por ejemplo, a Dios, a la moral, y lo identifica con la muerte, con la posesión, con la violencia, con el sometimiento. Toda relación es por ello insegura. No puede ser de otro modo. Y esto es constante fuente de sufrimiento. En algún momento, el dolor y el miedo salen a relucir y nuestra reactividad es entonces un acto agresivo contra el otro. El amor no está separado del deseo de dominación. Es más, el ego lo ve como una forma de dominación. Por eso, las relaciones se convierten en un método para recibir aquello que necesitamos emocionalmente y se lo exigimos al otro en forma de deberías. Deberías darme, debería comportarse, debería ser. Dar o recibir amor es para todos nosotros una cuestión de necesidad de dominación y control. Los llamados límites o líneas rojas que ponemos en las relaciones con los demás no son más que la expresión de nuestro deseo de no ser dominados por el otro, porque en toda relación late siempre un deseo de dominar. Al relacionarnos desde la necesidad de dominación, utilizamos todas las armas psicológicas y emocionales disponibles para que el otro nos necesite. La dependencia emocional es una forma de ejercer el control sobre el otro. El amor, finalmente, ha quedado distorsionado por el deseo de dominación. Amar sin utilizar el poder que disponemos sobre la persona que se ha enamorado de nosotros y dar sin esperar recibir nada a cambio sería el amor puro. El patrón de la vida es la armonía y el equilibrio, y por eso todo tiene su polaridad. Frente al deseo de dominar está su contrario, que es el deseo de no ser dominado. Por otra parte, esta pulsión no estaría en total equilibrio si no existiera la opuesta, que es la del amor puro. Esta podría ser definida como el deseo de ser y estar sin deseo de dominación. Hay que tener en cuenta una cosa: el deseo de dominación no es bueno ni malo. De hecho, es un parámetro de la vida humana porque ningún ser humano puede quedar sometido a otro sin sufrimiento. Es decir, tiene una razón de ser. La vida es libertad y dignidad, y el deseo de no ser dominado es una protección que nos brinda la existencia. Por ello, nunca puede desaparecer de la existencia humana, solamente puede ser trascendido. El equilibrio entre la pulsión de dominación y el amor puro está en trascender el deseo de dominación hacia ese lugar donde los seres humanos se relacionen sin deseo de dominación. Aquellas personas independientes emocionalmente y no condicionadas están en disposición de hacerlo. La cuarta trampa del ego son nuestras creencias, y son una trampa porque no son nuestras. Somos el producto de otros, la manipulación de otros, la proyección de las creencias y moralidad de otros. No somos independientes en absoluto. Nuestras creencias no son nuestras, son de otros, pero las hemos hecho nuestras sin permitirnos la oportunidad de analizar si son verdad para nosotros o si se corresponde con lo que somos. Toda creencia es un pensamiento al que hemos asociado una emoción y que tiene el significado de verdad incuestionable para nosotros. Las creencias determinan cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos evaluamos y cómo vemos el mundo y a los demás. Por eso son tan importantes, porque van a determinar nuestra realidad. El 95% de nuestros pensamientos provienen del inconsciente, y aquí es donde residen nuestras creencias. Muchas de ellas son limitantes por inútiles. Nuestra reactividad es fruto de la pulsión inconsciente de nuestros pensamientos y creencias, y como la mayor parte de ellas son limitantes, generan negatividad. Desprogramarte exige tomar conciencia de todas y cada una de tus creencias limitantes o inútiles y desechar lo que no se corresponde contigo, para poder construir y verificar por ti mismo aquellas que sí tienen que ver contigo
en base a tu propia individualidad. Así que si cambias estas, cambias tu forma de ver el mundo. Entonces comienzas a tomar el control. La quinta trampa del ego es la negatividad o sufrimiento. El ego solamente busca una cosa de nosotros, que nos identifiquemos con él. A través de la negatividad, el ego obtiene una identidad mucho más poderosa. Somos el dolor, somos la tristeza, somos el miedo, somos los pensamientos asociados a las emociones negativas. El ego prefiere la negatividad porque el dolor es adictivo y esa negatividad sostenida en el tiempo provoca más y más sufrimiento. El ego se las apaña siempre para tratar de tomar el control a través de tu sufrimiento. Al identificarnos con el ego, sufrimos, y el sufrimiento prolongado en el tiempo nos despierta. El ego cae entonces en la propia trampa que nos ha tejido. No puede evitarlo dada su codicia. Afortunadamente, su codicia es su talón de Aquiles, y el sufrimiento continuado es el final de su reinado, porque lo desenmascara, te permite tomar conciencia de la causa que te ha llevado a ese estado de dolor continuado, a veces manifestado como leve inquietud o malestar interior. Ya conocéis un poco mejor cómo funciona vuestro ego, así que espero podáis aprender a ser un poco más libres e independientes. No te olvides de suscribirte a esta comunidad de almas curiosas y despiertas y de compartir este vídeo con otras almas compañeras de viaje. Dale también a la campanita para poder recibir notificaciones.